La primera reunión que tuvimos con el taller Umbral fue el 1 de julio de 1983. ¿Sí? Y ahí en esa primera reunión fuimos planteando algunas cuestiones, casi diríamos como creo que fuimos elaborando lo que podría llamarlo así, una especie de mística, ¿no? Es decir, tener en cuenta fundamentalmente que lo que nos unía era el placer de la escritura, el placer de la lectura y el placer de la literatura. Bueno, mira, fueron varios sueños que fueron fermentando una situación que después se convirtió en un grupo de tanto hablarlo, y en un momento con César Berance decidimos hacer algo sobre esto. Los dos pensábamos que era bueno poder armar un grupo donde se pudiera hablar de literatura y de las cosas que escribíamos, ¿no? Entonces, él fue convocando a los que estaban en los cursos inferiores y yo a los que estaban en la facultad, ¿no? Y a mis compañeros de mi curso, y así fuimos conformando un grupo. Bueno, yo primero ingreso a la universidad ese año, en el 83, a estudiar letras, y en los pasillos en algún momento alguien me invita a una reunión, a un taller literario. Parte de mi interés de ingresar a letras era que justamente aprender a escribir. Y veía como una ausencia de esa parte en el dictado de las materias. Así que me llamó mucho la atención y se reunían los domingos a la mañana en la biblioteca Sarmiento. Bueno, para mí eran todas caras nuevas y gente nueva, una cosa muy diferente, pero que me fue a su vez muy atractivo. Y con muchas inquietudes, no solamente lo que tenía que ver con nuestra formación en literatura, sino que además queríamos escribir, queríamos publicar, nos interesaba la poesía, y en esa época no había muchos medios de difusión. Hablemos de que en Catamarca había un solo medio, el diario La Unión. No se publicaban revistas literarias, no había suplementos culturales, y de alguna manera nosotros encontramos la forma de canalizar esa inquietud nuestra a través de un grupo. Todos aportaban algo, o sea, no llegaba a ser un taller literario, sino un grupo literario. Bueno, estaba Graciela Córdoba, Jorge Tula, Chávez Ruiz, Héctor Cólica, y en algún momento, en alguna reunión, llegan dos chicos muy jovencitos, Boina, Pipa, y que tenían 16 años y que, bueno, pues, llamó mucho la atención por la edad de ellos y por el estilo de vida y el estilo de escritura. Ernesto Argañarás y Fabio Marengo. Después, por ejemplo, en algún momento estuvo Claudia Sabio, hay gente que ingresó y no se quedó. Ya se perfiló más por el lado del taller literario y ahí surgió la idea de convocarlo a Juan Bautista Salazar para que él nos dé por su sapiencia y sus conocimientos y todas las envergaduras que representaba él como escritor y como profesor, especialmente más como escritor, porque estábamos buscando ese espacio más escriturario, más libre, que no tenga que ver con lo académico, nada de eso. Entonces, sí, ahí cuando lo convocamos a Salazar, creo que habíamos tomado casi el compromiso de hacerlo algo que sea serio, teniendo en cuenta el respeto que le teníamos por Juan Bautista, ¿verdad? Abrevábamos en escritores catamarqueños como Luis Franco, el mismo Salazar, leíamos escritores latinoamericanos, españoles, también abrevamos en la poesía del nuevo cancionero argentino también. Uno de ellos era Armando Tejada Gómez, con quien tuvimos alguna vez un encuentro acá en Catamarca. Creo que Umbral fue porque comenzaba esto en el 83,
volvía la democracia, era como el inicio de algo, ¿no? Todos los sueños estaban ahí en puerta, había muchas cosas que tenían la gran posibilidad de ser, y bueno, algunas fueron, otras no. Nosotros como Sueño pudimos hacer una producción muy grande, ¿no? ¿Cuál es el contexto social y político de Argentina y de Catamarca en ese momento? El de la reapertura democrática. De ahí el nombre del grupo, que le denominamos Umbral. Éramos muy conscientes del momento histórico que estábamos viviendo como generación, como jóvenes, la llegada a la universidad, las ganas de hacer cosas, y además esta cuestión de que todo lo que hacíamos estaba destinado a otro, ¿no? Yo creo que eso era innegable. Fue el primer encuentro de poesía social de Argentina, el primer encuentro de la restauración de la democracia, ¿no? Y que nosotros lo habíamos convocado, teníamos muchísima ayuda, diríamos, del gobierno provincial, ¿no? y el empuje que nos daba quizá la juventud, o nos daba esta cuestión casi entre comillas digo, de irresponsabilidad o de atrevimiento, nos llevaba a que hagamos una cosa así, ¿no? Lo que sí ha sido siempre importante, que todo ese clima era general, era nacional, no había una distinción entre si este era conocido o era famoso o era desconocido. Se establecía una cuestión dialógica con distintos artistas de distintos lugares del país, porque todos estábamos con la misma onda, digamos, con la misma energía. De tal manera que cuando se hace la convocatoria a este encuentro, y bueno, vinieron casi 70 poetas desde La Quiaca, Tierra del Fuego, desde Mendoza a Corrientes vinieron. Cuando se hace el encuentro nacional, nosotros estábamos bastante bien consolidados, ¿no? Y esto también fue muy sorprendente por la gente que vino, de encontrarnos justamente que independientemente de la edad que era mezclada, ¿viste? Pero había muchos chicos muy jóvenes, sin embargo sí lo que notaron que había una estructura, una cosa sólida, algo que estaba consolidado. El encuentro de la nueva poesía social argentina, que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, vino gente realmente muy importante. Vino Jorge Bocanera, el enorme poeta americano, estuvo acá, estuvo el negro Hugo Rivela de Córdoba, y mucha gente de muchos lugares del país, casi todo el país estuvo representado. Que nosotros íbamos normalmente con la lectura de los poemas a las plazas, que íbamos con la lectura de los barrios, que incluso al interior de la provincia. Pero también éramos conscientes que necesitábamos la compañía de la música. Entonces siempre que hacíamos los recitales, nos sumábamos a músicos, íbamos intercalando incluso a veces con un fondo musical, sobre el fondo musical como si fuese una base, se suponía el poema, o comenzaba la canción, seguía el poema y terminaba la canción. Entonces, cuando nos dimos cuenta, comenzamos a abrir el juego también hacia otros artistas plásticos, entonces comenzamos a trabajar con poemas ilustrados, con bailarines. Sí, darle una mayor importancia, y por eso le damos tanta importancia al espectáculo, al ir y pararnos en una escuela, en las 1000 viviendas, en un escenario y empezar a decir poesía. Y ver que te estaban escuchando realmente. De hecho, el otro día me llega un comentario de un querido profesor de historia, amigo, que cuenta esa experiencia de escucharlo Umbral, él siendo un chiquito en una escuela de las 1000. Para hablar en este caso, acá tengo todos mis amigos, mis experiencias vitales más importantes las hice acá. Digamos, como escritor, ¿no? Acá nació mi dramaturgia, mi poética más fuerte, más definida.
la narrativa en sí menos, pero también. Y bueno, y sigo todavía alimentándome de todos mis amigos, porque toda esta gente con la que yo participé, por supuesto no con todos, pero son mis grandes afectos. La primera reunión que tuvimos con el taller Umbral fue el 1 de julio de 1983. Sí, y ahí en esa primera reunión fuimos planteando algunas cuestiones, casi diríamos como creo que fuimos elaborando lo que podría llamarlo así, una especie de mística, ¿no? Es decir, tener en cuenta fundamentalmente que lo que nos unía era el placer de la escritura, el placer de la lectura y el placer de la literatura.